Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, nos relata la experiencia del apóstol Pedro aquel día de Pentecostés y nos da la respuesta de a la pregunta, varones galileos, ¿qué haremos? Dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Señor, gracias por la presencia y la dirección de su Santo Espíritu. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero en esta hora, Dios, gracias también por aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo, a través de la radio, la internet, la televisión, cualquier medio de comunicación. Gracias por darnos el alto privilegio y el santo honor de reunirnos para estudiar su palabra. Amén. Dios, querido, en este momento le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Quite cualquier ruido de nuestra mente, Señor, y permita que el Santo Espíritu pueda impresionarnos apropiadamente. Que su palabra se anide en nosotros y nos cambie, nos transforme, nos convierta en personas arrepentidas, con derecho de entrada en el reino de los cielos. Háblenos, Dios, que no sean las palabras de un hombre, las ideas o opiniones de los seres humanos, pero que recibamos la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Transformados por su Espíritu. Hemos dicho que esta serie es bien extensa y la palabra clave de la serie es el arrepentimiento. Hemos hablado de arrepentimiento como un verbo y arrepentimiento como un sustantivo. En realidad, hemos dicho también que la palabra arrepentimiento significa cambio de la mente carnal a una mente espiritual. La Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. La Biblia habla también, en 1 Corintios capítulo 2, habla del hombre natural, habla del hombre espiritual y habla del hombre carnal. Cuando usted estudia 1 Corintios 3:1, habla del hombre carnal. Se supone que solamente deberían existir dos tipos de seres humanos. Número uno, los hombres naturales, los que no les interesa a Dios, los que no quieren saber nada de Dios. Decíamos ayer, en Romanos capítulo 1, versículo 21, que los hombres no quisieron glorificar a Dios, no quisieron darle gloria. Y entonces, en lugar de adorar a Dios, comenzaron a adorarse a ellos mismos, comenzaron a adorar aves, cuadrúpedos y reptiles. No querían nada que ver con Dios. No quisieron darle gloria a Dios. No quisieron reflejar el carácter de Dios. Se separaron de Dios. A ese tipo de personas se le llama hombre natural. No quiere nada con Dios. Aún conociendo a Dios, dice el versículo 21 de Romanos capítulo 1, no quisieron nada con Dios. Fantástico. Vino el diluvio y se los arrasó. Número 2. Pero también habla en 1 Corintios capítulo 2 del hombre espiritual. El hombre espiritual es la persona que está en comunión con Dios, en relación a Dios, tiene una estrecha e interesante comunión, relación con la familia de Dios. Pertenece a la casa de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19, habla de que nosotros somos miembros de la familia de Dios. En 1 Corintios 3:1 dice que nosotros ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Somos de la familia de Dios. Esos son conocidos como espirituales. Lamentablemente, algunos que son de los espirituales, algunos que se hicieron cristianos, algunos que aceptaron el mensaje de Cristo Jesús y la persona de Jesús, no siguieron creciendo. Se acomodaron, se enquistaron y empezaron a definir sus vidas conforme a sus criterios. Y allí vino un tercer grupo que no debería existir, se llaman los carnales. Personas que supuestamente son religiosos, supuestamente son cristianos, supuestamente pertenecen a Dios, pero ellos escriben su propia agenda, no siguen la agenda de Dios, no hacen como Dios dice, hacen como a ellos les da la gana. Tienen el nombre de hijos de Dios, tienen el nombre de cristianos,
tienen el nombre de que pertenecen a Dios, pero están guiando sus vidas como a ellos se les da la gana, como ellos quieren. Y por eso las iglesias ustedes ven que son un conflicto, una vergüenza. Unos se pelean con el otro se pelea. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Leámoslo para que no piensen que me estoy inventando esto. Vamos rapidito. 1 Corintios capítulo 3. Mire cómo lo dice Pablo acerca de esta gente que son carnales. Dice el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Mi pregunta, ¿se ven divisiones en las iglesias cristianas, sí o no? ¿Sí o no? Entonces el problema está en que cada uno quiere hacer como le parece. Necesitamos convertirnos en espirituales, hacer como Dios dice. La razón de la serie Transformados por su Espíritu es que Dios tiene poder para cambiar tu vida y convertirte en una persona arrepentida. De manera que si alguno está en Cristo nueva, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Dijo o no dijo Jesús que el que no naciera de nuevo no entrará en el reino del cielo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces usted necesita ser una persona arrepentida. Necesitamos reconocer lo que somos para que el Espíritu haga en nosotros lo que Él quiere hacer. No es nuestra agenda, es la agenda de Dios. Y es por eso tan interesante lo que estamos estudiando. En el sermón del apóstol Pedro, el día de Pentecostés, ya hemos visto cada una de las partes. Al final hay un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Eso es lo que estamos estudiando. Ahora bien, todo el empeño de Dios, todo el interés de Dios, Dios ha colocado todo lo que tiene, todo lo que posee, todo lo que Él es, para que usted regrese a la casa de Él, a la casa de Dios, a la casa del Padre. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Como todo comienza ¿con quién? Con Dios. En el principio, Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El empeño de Dios que tú regreses a la casa lo llevó al colmo de hacerse un hombre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Dios está tan interesado, tan empeñado, tan enfocado en que tú regreses a la casa que hasta se hizo un hombre. Es maravilloso, es fantástico estudiar la Biblia. Cuando la Biblia comienza en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, se presenta claro la lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es Cristo. La simiente de la serpiente es el pecado. El pecado. Satanás quiere hacerse dueño de lo que se llama pecado, el pecado. En la cruz, el pecado hirió a Cristo en el calcañar, pero cuando Cristo resucitó, aplastó la cabeza del pecado, porque ahora los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que Cristo ganó la victoria. Cristo conquistó el reino de la muerte. Y por ahora los cristianos, aunque mueran, no morirán para siempre. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Estamos poniendo la mesa, aclarando las cosas, porque recuerde que estamos estudiando qué significa la frase en el nombre de Cristo. Ya vimos que el nombre de Cristo debe ser exaltado, el nombre de Cristo debe ser glorificado, el nombre de Cristo debe ser honrado, etc. Y estamos en la segunda parte. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos en el nombre de Cristo? Y de eso estamos hablando. Estamos poniendo la mesa para continuar donde vamos. Ahora mi pregunta, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿Notan que todo parte de Dios? Que
que todo tiene a Dios como centro? ¿Sí o no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llama la atención que hay un presente continuo, que ha dado. No dice que dio. No dice que nos dio, dice que ha dado. ¿Qué pasa en eso? Un presente continuo significa te lo di, te lo sigo dando y te lo daré para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Dios nos dio a Jesús para siempre, cada día. Entonces no se explica por qué los cristianos viven vidas tan pobres si Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús. La Biblia es maravillosa. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, vamos rapidito. Isaías 59, 2, a pesar que el pecado vino, a pesar del problema del pecado, olvídate, el Señor resuelve el problema. ¿Qué hace el pecado con los seres humanos? Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué dice? Para no oír. ¿Qué significa división? Bueno, hay una separación, hay un abismo. ¿Y cómo se resolvió ese abismo? San Juan capítulo 1, versículo 51. Vamos rapidito antes de entrar en el tema. Juan 1, 51. Cristo es la clave, Cristo es la solución. Juan 1, 51, mire qué cosa linda. ¿Qué dice Jesús? Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis, ¿qué cosa? El cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando usted estudia la Biblia o la historia bíblica, descubre que el libro de Malaquías se escribió unos 300, 400 años antes de Cristo. Y fue la última vez que se oyó la voz de un profeta. Hay un periodo que se llama periodo intertestamentario. 400 años después aparece Juan el Bautista. Hubo 400 años de silencio. Juan el Bautista comienza a predicar y a hablar acerca de la venida del Mesías. Cuando Cristo es bautizado, entonces no solo aparece un profeta, Juan el Bautista, sino que ahora, cuando Cristo sube del agua, el Espíritu Santo se manifiesta, se presenta, y entonces, después de 400 años, se oye claramente a Dios hablándole a los seres humanos. He aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Así que al venir Cristo a la tierra, viene, no solamente Dios se hace hombre, sino que el Padre también habla desde el cielo para confirmar que ese es su Hijo amado, que ese es el Mesías prometido, que ese es el Rey conquistador, pero también el siervo sufriente, que ese vino a erradicar para siempre el pecado y la maldad. Y Dios confirma que ese es su Hijo. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración? Que Dios habló otra vez. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dijo la misma frase. Una vez vino un grupo de griegos a buscar, a ver quién era Jesús, y Dios también habló desde el cielo y dijo, yo te he glorificado y te vuelvo a glorificar. Dios es el principio, Dios es el final, todo comienza con Dios, todo termina en Dios. 3 cosas que deben estar claras en la vida de cada cristiano. Número 1, el asunto es de este asunto, lo que tenemos que entender y comprender es lo siguiente. Y así en estas 3 frases te puede ayudar a organizar todo lo demás. Escucha por favor. Número 1. El asunto es 1, lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué cosa número 1? Lo que Dios ha hecho por mí. 2, lo que Dios hace en mí. ¿Cuál es el número 2? Lo que Dios hace en mí. Y número 3, lo que Dios hace conmigo. ¿Tienen buena memoria? ¿Cuál es el número 1? Lo que Dios ha hecho por mí. Y número 2, lo que Dios hace en mí. Y número 3, lo que Dios hace conmigo. ¿Quién es el punto de partida? Dios. ¿Quién es el eje? Dios. ¿Quién es el centro? Dios. Quítate de en medio. Siempre la gloria tiene que ser para Dios. ¿Es así o no es así? Si algo ocurrió en tu vida, lo hizo Dios.
Si algo está pasando en tu vida, lo hace Dios. Y si algo está ocurriendo con tu vida hacia los demás, lo hace Dios también. La gloria es de Dios. ¿Sí o no? Y todo por su amor, por su gracia y su misericordia. Si no están ocurriendo cosas más grandes y maravillosas en tu vida, es porque posiblemente quitaste a Dios y te colocaste tú. ¿Cuál es la clave? Número 1, lo que Dios hace por mí. Número 2, lo que Dios hace en mí. Y número 3, lo que Dios hace conmigo. ¿De quién es la gloria? La gloria es de Dios. San Juan capítulo 14, versículo 6. Mire lo que dijo Jesús. San Juan 14, 6. San Juan capítulo 14, versículo número 6. Dice el versículo 6, ¿qué dice Jesús? Jesús le dijo, ¿qué cosa? Yo soy, número 1, el camino. Número 2, la verdad. Y número 3, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. Si usted quiere llegar al cielo, tiene que transitar a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Por eso es tan importante lo que estamos estudiando. Por eso es tan importante el asunto de transformados por su espíritu. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Hay una montaña de gente cristiana que se van a perder. Y van a llegar perdidos hasta el mismo momento que Cristo venga. Porque hicieron la cosa como le dio la gana. Esto es un relajo y una vergüenza grande. Ver tanto cristiano haciendo como le da la gana. ¿Por qué le dio su gana? Bueno, pues siga por ahí. Te verá lo que le va a pasar al final. Judas hizo lo que le dio la gana o no hizo lo que le dio la gana. ¿Lo toleró Cristo 3 años y medio? Pues tú esté tranquilo, tolérelo usted también hasta que Cristo venga y lo quemen y se acabe el problema. No se fastidie usted. ¡Pup! ¿Habrá trigo y cizaña sí o no? No, que se quemen cuando venga el Señor. Pues fíjese usted, póngase usted claro. Y la cizaña que el Señor no la va a sacar, la va a quemar al final. No, que me fui de la iglesia porque... No sea bobo. El demonio sembró la cizaña, déjala ahí tranquila. Sácale el cuerpo, vete por el lado. Ahí no hay gente que se han ido de la iglesia de que porque hay gente mala en la iglesia. ¿Y quién le ha dicho que no? Claro que lo habrá y lo habrá hasta que el Señor venga. Son unos mentirosos. Claro, la cizaña es mentirosa. Unos bandidos. La cizaña es bandida. Tramposos. La cizaña es tramposa. Y va a estar ahí hasta que el Señor venga. Y cuídese usted que usted no hace una cizaña también. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, no mire a los seres humanos, no se mire usted mismo, porque si mira a los seres humanos y se mira a usted mismo, se convierte en un maldito de Dios. Son chismosos, se quedan calladitos, como dice el nieto. Está bien, Jeremías capítulo 17. Jeremías 17. Para que no vayan a decir que yo me inventé eso. Jeremías, vamos rapidito que hay que entrar en el tema. Jeremías capítulo 17, versículo número 5. Dice el profeta Jeremías, escribe lo que dice Jehová. Así ha dicho Jehová. ¿Qué dice ahora? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Y qué dice ahora? Y su corazón, su mente se aparta de Jehová. ¿Hay o no hay personas que han dejado la fe de que porque un bandido de la iglesia hizo tal o cual cosa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Perdone, querido, usted se hace un maldito entonces. Porque su mente se aparta de Jehová. No sea bobo. Que la cizaña se quede ahí. Cuando el Señor venga, vamos a ver cómo se queman. Pero por ahora déjelo ahí tranquilo. Enfóquese en Cristo Jesús. Mire a Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién que tengo que mirar? A Jesús. ¿En quién tengo que pensar? En Jesús. ¿De quién tengo que hablar? De Jesús. Cuando el hermano venga con el chisme, dígale, espérate un momento, no tengo tiempo para esa basura. Yo tengo tiempo para hablar de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice Isaías 45, 22? Dice Dios, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. ¿A dónde hay que mirar? A Dios. Y si no quiere mirar a Dios, entonces mira a Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Oye, le tengo un secreto. Su vida, como usted está viviendo, dice a quién está mirando.
sus pensamientos son el resultado de quien usted está mirando. Ay, mamá. Y su estilo de vida dice a quién usted está adorando. Pienso que para chisme ya está bueno. Vamos al tema. Vamos al tema. Yo sé que a usted le gusta vamos al tema. Ya vamos al tema. ¿Qué le parece? Estamos en la segunda sección de la serie Transformado por su Espíritu. Específicamente estamos estudiando el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos y estamos detenidos en la frase en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo queremos saber qué significa. Ya estudiamos que ese nombre de Cristo debe ser honrado, debe ser exaltado, debe ser glorificado. Y estamos en la segunda sección que nos dice que hay lugares en la Biblia donde se mencionan los beneficios que son recibidos en o a través del nombre de Cristo. Nos quedamos ayer hablando del libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43. Vamos rapidito. Hechos 10, 43. Beneficios que recibimos en el nombre de Cristo. Y entonces entremos en el trabajo de hoy. Hay cosas hermosas que tenemos que estudiar hoy, así que vamos rapidito. Hechos, capítulo 10, versículo 43. Un breve repaso por amor a los que no estuvieron. Oiga, ¿tiene sentido estudiar la Biblia o no tiene sentido? ¿Se han dado cuenta que la Biblia es como una espada que por donde quiera que usted le tire le corta un pedazo a usted? ¿Sí o no? Y como que uno medio se quiere incomodar, pero no hay forma. Pues ¿cómo se incomoda uno con Dios? Y si usted se queda, lo parten en pedazos, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Y como que medio molesta. ¿Se han dado cuenta que cuando lo pican con algo, la herida que le hacen primero le pica y después le duele? ¿Sí o no? Salida, mamá. Vamos primero a picarle para que le pique y después le va a doler, compadre. Pero es un dolor santo porque le están cortando todo lo que no tiene sentido. ¿Se entiende o no se entiende? El Señor sabe cortar. Solo corta lo que no tiene sentido. Y si le está cortando, déjelo que corte. Le garantizo que toda esa piel muerta, todo ese tejido necrosado, es lo que le va a cortar. Y le va a quedar una piel limpiecita para la gloria de su nombre. Y si usted le permite, le va a cortar los amigos que no le convienen. Todo lo que no le convenga, se lo va a cortar. Y le va a doler. Porque duele. Pero después uno se sana y entonces Dios restaura a uno. ¿Es así o no es así? Capítulo 10, versículo 43. ¿Qué dice el versículo 43? Hechos 10, 43. ¿Cómo dice el 43? De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. Eso ya lo estudiamos ayer y hablamos un poquito de lo que era el perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora entonces, recuerdan que decíamos ayer que perdón significa pagar la deuda. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dios nos perdona porque Dios pagó nuestros pecados. ¿Quién lo pagó? Cristo Jesús. ¿Dónde cargó Dios nuestros pecados? En Cristo Jesús. ¿Quién murió en nuestro lugar? Cristo Jesús. ¿Pagó o no pagó? ¿Pagó o no pagó? Así que Dios pagó nuestros pecados, por eso lo puede perdonar. Y decíamos que perdonar los pecados significa que Dios los toma y los carga a Él. Lo toma para sí. Te lo quita a ti y lo toma para Él. Decíamos también de Juan 1:29 que decía, he aquí el Cordero de Dios que quita, que carga el pecado del mundo. Por eso ahora, cuando tú eres de Cristo, el diablo no tiene nada contigo. Porque Cristo pagó tus pecados y te pone su manto de justicia sobre ti. Te da su vida y muere tu muerte. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Usted se ha dado cuenta que todo aquí está enfocado en la persona de Dios? ¿O no? ¿Y en la persona de Cristo Jesús? Enfóquese así, no mire alrededor, siempre mire para arriba. De allá arriba viene salvación y vida eterna. Vayamos entonces a lo hermoso de hoy. Hay cosas lindas que tenemos que estudiar. Aquí comenzamos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Hay bastante que decir de aquí en adelante. Vamos rapidito, si Dios quiere, a ver si cubrimos todo. La Biblia es un manantial y no tiene fin. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. ¿Cómo dice el 11? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿cómo? Lavados, ¿qué más? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido, ¿qué dice ahora?
justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa ser justificado en el nombre del Señor Jesús? ¿Y de quién está hablando el versículo 11 cuando dice, y esto erais algunos? ¿Qué es en realidad lo que Pablo nos está diciendo? Versículo número 9, versículo 8, 9 y 10. Dice el 9, ¿no sabéis que los injustos, qué cosa? ¿No heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Es verdad que ustedes hicieron esas cosas, es verdad que ustedes vivieron de esa manera, pero ahora, al entregarse a Cristo Jesús, entonces son justificados en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa justificados? La palabra justificado significa, ahora ustedes son declarados justos. ¿Qué significa la frase? Declarados justos. La justificación es el perdón de los pecados. ¿Por qué Dios puede declararnos justos? Porque pagó el precio del pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. ¿Quién murió en la cruz? Cristo Jesús. Ahora Dios tiene derecho legal, derecho forense de decirte a ti, ¿aceptaste a Jesús? Sí, Señor. ¿Te entregaste a Jesús? Sí, Señor. Pues yo pago todos tus pecados y yo te declaro justo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Justificación significa liberación de la culpa por el pecado. Los que son perdonados, los que se reconcilian con Dios a través de Cristo Jesús, sienten como un alivio, una liberación, una experiencia de vaciamiento. Se sienten felices, se sienten libres y lloran de alegría y de gozo al saber y sentir en su ser el perdón que Dios le otorga. ¿Se siente o no se siente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo he podido verlo en criminales, en prostitutas, en asesinos, en ladrones. Y usted tiene que verle la cara a esa gente cuando empieza a reír y a llorar. No solo saber que Dios le perdonó, sino sentir en su ser el gozo del perdón de Dios. Es algo que no se puede explicar. Un asesino que pensó que jamás tendría perdón, ahora llora de gozo en la pila bautismal. Cuando lo bautizan, sabiendo que el Señor lo libertó, lo liberó. Liberación de la culpa por el pecado. Número 2, justificación significa liberación del castigo por el pecado. La paga del pecado es la muerte, pero ya Cristo murió, así que me liberaron de la paga del pecado que es la muerte. El castigo por el pecado. Todo en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos rapidito a entender un poquito más esto. Vamos rapidito. Romanos 5:1. Recuerde que estamos hablando de justificados en el nombre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Justificados pues por la fe. ¿Qué dice ahora? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? ¿Tiene Dios paz con Cristo? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dice Dios de Cristo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y ahora, ¿a quién ve Dios cuando nos mira a nosotros? Ve a Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? Se llama sustitución. 2 Corintios capítulo 5. Veamos lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Rapidito. La Biblia es un manantial que no tiene fin. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo número 21. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, ¿cómo dice? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Y qué dice ahora? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios en él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo esto o no es lindo?
A ver, ¿es lindo o no es lindo? Entonces, ¿por qué usted se preocupa tanto? ¿Por qué se angustia tanto? ¿Por qué rumia tanto los pecados pasados? ¿Saben lo que es rumiar? ¿Cómo hace la vaca? ¿Qué hace la vaca? Todo el día se la pasa comiendo y en la tarde se echa y está moviendo la queja como así. Entonces, ¿qué le pasa a la vaca esta? Está rumiando. Está sacando todos esos bolos alimenticios que tiene allá atrás y lo está trayendo otra vez para masticarlo. Compadre, si el Señor te perdonó, si a Dios se le olvidó lo malo que hiciste, ¿por qué lo estás rumiando? Hay gente que, ustedes no saben lo malo como yo era. ¿A quién le importa eso? Y lo mal que yo hacía, ¿a mí qué me importa esa cuestión? Si yo le contara, no quiero que me cuente. ¿Qué me importa a mí? Cuando Dios perdona, no olvida, dice la Biblia. ¿Olvida o no olvida? Entonces, ¿por qué usted recuerda? Somos raros, ¿verdad que somos raros? ¿Somos raros o no somos raros? Si ya Dios te perdonó, ¿qué es lo que estás rumiando? Justificados en el nombre de Jesucristo. Amén. Declarados justos. Me gusta la Biblia porque la Biblia es un manantial que no tiene fin. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Mire cómo Pablo añade dos palabritas más a la palabra justificación o justificado. Romanos 3, 23, 24. Dice Romanos 3, 23 al 25. Dice el 23, por cuanto todos pecaron, ¿y qué cosa? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y ahora qué dice? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, ¿y qué dice? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tenemos razones para estar felices, sí o no? El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Sí o no? Entonces ya no mire alrededor, ahora aprenda a mirar a Dios. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién usted está mirando? Hay un pensamiento que dice que nosotros somos transformados en lo que contemplamos. Si usted está mirando a Cristo Jesús, la vida suya se va pareciendo a la vida de Cristo Jesús. Si está mirando a otra persona, usted se parecerá a la persona que usted está mirando. Le gustará lo que a esa persona le gusta y usted querrá ser como esa persona es. ¿No han visto la juventud que siguen a estos artistas que quieren peinarse como ellos, pelarse como ellos, vestirse como ellos, hablar como ellos? ¿Sí o no? Entonces están mirando a esas personas. ¿A quién está mirando usted? Si a usted le gusta el chisme, le garantizo que no está mirando a Jesús. Si anda criticando y maltratando a la gente, hay que ver a quién usted está mirando. Bueno, algunos ven muchas novelas y las novelas le van cambiando la mente y lo van transformando en lo que la novela es. ¿Sí o no? Tenga cuidado. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Me gusta la Biblia porque no es palabra de hombre, es la palabra de Dios. Dice el versículo 30, mas por él, ¿qué cosa? Estáis vosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, ¿qué dice ahora? Por Dios, número 1, sabiduría, número 2, justificación, número 3, santificación y número 4, y redención. En otras palabras, en Cristo tenemos todo el problema resuelto. ¿Sí o no? Aprendamos a vivir en Cristo y no en nosotros. De hecho, en 1 Corintios 15:22 dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. ¿En quién vive usted? ¿En Adán o en Cristo? Si está en Cristo, solo merece la muerte. Ahora, si está en Adán, usted merece la muerte. Ahora, si está en Cristo, entonces usted será vivificado. ¿Saben lo que es vivificado? Es que cada día se manifiesta la vida de Cristo en usted. ¿Han visto una plantita que se está muriendo? Y te empieza a echarle agua y a ponerle un poquito al sol.
Y ella comienza como otra vez a desarrollarse. Esa es la experiencia linda de vivificados, vueltos a la vida. Y se ve un proceso. Y usted dice, ¿qué es lo que le pasa a fulano que se ve diferente? ¿Qué le pasa a fulana que se ve diferente? Y usted ve como si fuera una plantita que se va desarrollando y va brotando hasta que, wow. Dice, wow, muchacha, ¿no te parece a ti? En mi país dicen, tú te estás limpiando. Chula, mamacita linda. Mira qué limpiecita se ve. Es como que viene de la tumba y comienza otra vez a salir y esos huesos comienzan a cubrirse de músculos y de tejido y de nervios y todas esas cosas, y después le cubre la piel. Oye, mira, los huesos secos del libro de Ezequiel. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Hay tantas experiencias lindas. Una vez me trajeron un muchacho, estaba en un país X, y el muchacho estaba en drogas, estaba acabado. Tenía 60,000 cosas en la cara. El pelo le llegaba por aquí. Y el tipo se veía así como, ¿entiendes? Te le veía los ojos y el tipo se veía como que no estaba ahí. Y andaba con toda la bobería que usted se puede mirar en la cara y todo lo era para darse su tablazo, su asunto. Y la mamá le dijo, mira, le prometió yo no sé qué cosa. Y le dijo, te lo doy si viene una noche, si viene un día a oír al pastor. Y el negocio era bueno, era un buen dinero que le iban a dar. Así que el tipo vino. Y entonces le dice a la mamá, yo te voy a pedir un favor, yo quiero que tú dejes que el pastor ore por ti. Y entonces le dice, ¿y para qué? Esa joven dice, ¿para qué? No le haga perder el tiempo al pastor. Dice, no, yo le dije, él dijo que sí, que estaba bien que orar contigo. Pues dile que el pobrecito lo que ha perdido su tiempo conmigo, pues imagínate, yo no tengo arreglo. Y vino el muchacho, así con unos jeans, un suétercito, y así con su mirada como que andaba por otro mundo. Y se sentó y se tiró el pelo por delante, así me dice, así con su feeling. Disculpe, pastor, pero mi mamá, ¿sabe cómo son las madres? Que son como media locas. Y no le haga perder su tiempo al pastor, pero ¿yo qué? Que le dedique su tiempo a otro que pueda sacar algún resultado, pero conmigo, mire, ¿qué? Ahora, yo vine porque a mí dijo que me iba a dar un dinero. Imagínense, yo vengo todas las noches y me paga, yo no tengo problema. Aquí estoy yo, dígame usted qué es lo que usted quiere que hagamos. Cosa linda. Le dije, yo te voy a hacer preguntas y tú me respondes sí o no. ¿Está bien? ¿Tú crees en Dios? Claro que yo creo en Dios. Cosa chula, mamacita. Dije, ok. ¿Tú crees que Dios tiene poder para quitarte el deseo de usar eso que tú usas? Claro, Dios es todopoderoso. O sea, eso no son mis problemas, es un problema de él, como que dice. Y así le seguí, todo decía que sí, sí, sí. Dije, ok, ¿significa entonces que tú le estás dando derecho a Dios sobre tu vida? Sí, yo le doy derecho. Digo, pues mira lo que vamos a hacer. Vamos a arrodillar aquí y tú me vas a dar el derecho de orar por ti para que ese demonio se te vaya. Y desde en adelante tú vas a vivir para Dios. Y se sonríe. Dice, vamos a ver lo que va a pasar. Digo, sí, cómo no. ¿Pero tú estás de acuerdo conmigo? Sí, me dice, sí. Yo estoy loco que me quiten esto, pero no sé cómo quitármelo. Todas las veces que lo he intentado, duro más intentándolo que volviendo otra vez para atrás. Bueno, pues si Dios quiere ayudarme, que lo haga, pues yo me rendía, yo no puedo más. Yo no hay problema, nos arrodillamos, abracé a mi muchacho, empezamos a orar, empecé a llorar, él empezó a llorar, empezamos a llorar los dos. Terminamos de orar. Nos levantamos, nos secamos las lágrimas, nos dimos un abrazo, salimos, yo tenía que predicar, prediqué esa noche, el muchacho oyó el sermón, se fue a la casa. Cuando llegaron a la casa, la mamá le dijo, cumpliste tu palabra, aquí tiene el dinero. La miró a los ojos y le dijo, yo no necesito tu dinero. El otro le dijo, me voy para Miami. Se fue a Miami, llegó a Miami, se cortó el pelo, se quitó toda la pantalla, la bobería que tiene en la cara. Se buscó un trabajo, empezó a trabajar, se inscribió en la universidad, empezó a estudiar. A los 6 meses llamó a la mamá. Digo, tengo meses que no te llamo porque no quiero irte a hablar ni pelear. Ahí tiene una foto de quien yo soy ahora. Ah, estoy en la iglesia. ¿Tiene poder el Señor Jesús?
El problema no es Jesús. No. ¿Quieren que le diga un secreto? En este asunto, el problema ni es el diablo, porque Cristo puede más que el diablo. El problema es usted. Es usted. Sea honesto con usted mismo. Usted no le ha puesto todo en la mano a Cristo Jesús. ¿Sí o no? Sea honesto con usted. Entonces, como usted está con el relajo de un poquito para acá, un poquito para allá, Jesucristo le dice, no, a mí no me va con ese relajo. O viene para acá o te queda para allá. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, tome una decisión ya. Póngase del lado de Cristo Jesús. Si de aquel lado no ha funcionado ni ha servido, pues véngase para acá. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Usted cree que yo voy a estar aquí haciendo el payaso de que predicando el evangelio? Si esto no funcionara. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Estaré yo de ridículo aquí. Oiga, yo no estoy ganando ningún dinero con esta cuestión. Al contrario, mi trabajo es que el Espíritu me guíe para que las almas vayan al reino de los cielos. Queridos, el dinero, las casas, las posesiones, todo se va a quedar aquí, se va a quemar. Pero las almas que el Señor logre salvar van a vivir en el cielo por la eternidad. Usted se imagina el gozo de mi corazón con mi familia, que donde quiera que vaya en el cielo, encuentre gente que me dé las gracias. Ay, pastor, gracias. Mire, me incomodé con usted de una manera que no quería ni verlo. Una señora, qué cosa linda. Una señora dijo a unos amigos, no, yo no oigo el tipo ese. A mí no me gusta que me regañen. Y la señora tiene un genio del demonio. Vive ahí en Orlando. Ay, ojalá, gracias, suerte que no sé el nombre de esa señora. Pero fuimos a Orlando a dar una serie en la iglesia X, La señora no es, la señora es de otra religión. Y entonces aprecia mucho unos amigos psicólogos que tenemos. Y supo que iban a estar en la internet, como ahora, hablando. Uy, se maravilló y se enfocó la señora a oír la presentación de los amigos. Y cuando ellos terminan, entonces le toca al negro, o sea, le toca al pastor que va a predicar. Y cuando vio que aquellos se despidieron y vino el presentador y todas las cosas, y dice, ahí viene ese. Esa chula mamacita linda. Ahí viene ese, dijo la señora. Y fue a apagar el televisor. Y ella cuenta que una voz le dijo, no quiero ir a mi hijo predicar. Entonces tú no quieres nada conmigo. Y se asustó. Se sentó, oyó ese sermón, buscó unos CD que le habían dado y los oyó todo. Y al otro día ahí estaba tranquila y llamó a los amigos. Y ahora la señora copia los CD y reparte los CD. ¿Esto es de hombre? No, esto es de Dios. Amén. Yo jamás en mi vida hubiera sido pastor, pero ni loco ni amarrado. Predicador, yo predicador, usted está loco. Si a mí no me gustaba ni hablar. Ahora no hay quien me calle. Esto hay que decirlo con una sonrisa, porque lo que viene ahora le va a doler. ¿Están listos? ¿Están listos? Recuerdo una señora que ponía inyecciones y le ponía inyecciones a los bebés. Y las inyecciones como quiera que sea duelen porque te van a inyectar. Y entonces ella le pone las inyecciones en cierto lugar que yo no voy a decir porque me da vergüenza. Y ella acostaba a los chiquitines y le pasaba la mano y le hablaba hasta que lo veía sonreír. Y cuando sonreían, ¡pa! Ya. Así me gusta, manténganse así que ahora le viene lo suyo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Muy bien. Primera de Juan 2:12. Ahora podemos darle el tablazo. Primera de Juan 2:12. Dice el versículo 12, ¿cómo dice? Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, ¿qué dice? Porque vuestros pecados os han sido, ¿cómo dice? Perdonados, ¿por qué cosa dice? Por su nombre. Porque vuestros pecados os han sido perdonados, ¿por qué cosa dice? Por su nombre. Una persona que ha sido perdonada por Cristo Jesús es una persona que refleja un estilo de vida distinto a los que no han sido perdonados por Cristo Jesús. Cuando una persona ha sido perdonada por Dios,
muestra, manifiesta un espíritu de dolor, de arrepentimiento. Mire lo que dice el Salmo 51, versículo 1. Salmo 51, versículo 1. ¿Cómo dice Salmo 51, 1? ¿Qué dice? ¿Pecó David o no pecó? ¿Pecó o no pecó? Salmo 51, versículo 1. ¿Qué dice el salmista David? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, ¿cómo? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Y qué dice ahora? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro, ¿cómo dice? En tu juicio. Mi pregunta, ¿había dolor en el corazón de David, sí o no? Versículo número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En otras palabras, Señor, me duele. Señor, siento una pena profunda de haber pecado contra usted. Señor, doy gloria por el perdón que usted me da y me ofrece, pero Padre Santo, no puedo evitar esta pena y dolor que siento de haberle ofendido y haber pecado contra usted. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús camino a Damasco y Cristo le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Le preguntó Pablo y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo cree usted que Pablo se sintió cuando reconoció que había inclusive matado personas que eran de Cristo Jesús? Cuando Pablo descubrió que lo que estaba haciendo era luchando contra Dios, ¿Esteban era o no era de Cristo Jesús? Amén. ¿Quién tenía la ropa de los que mataban a Esteban en las manos? ¿Quién estaba de acuerdo en la muerte de Esteban? Entonces ahora le sintió dolor por haber pecado contra Jesús, no solo llevando a la cárcel, no solo hablando mal de los cristianos, sino empujándolo hasta la muerte. Cuando una persona se siente perdonada, cuando una persona vive la experiencia del perdón, cuando una persona siente el peso del perdón de Cristo Jesús, se entrega a Cristo Jesús sin reservas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. La pregunta para ti es, ¿cuánto te perdonó el Señor? Tu vida dice cuánto te perdonó. ¿Se entiende o no se entiende? Hay demasiados cristianos light, suaves. Pero esto no es cuestión de suavidad. Esto es cuestión de ponerlo todo. Dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis, ¿cómo dice? De todo corazón. Sea honesto con usted mismo. ¿Verdad que le hace falta buscar a Dios de todo corazón? ¿Sí o no? Somos tan bárbaros que hacemos nuestra obra en el nombre de Dios. Y aún en las iglesias queremos hacer cosas que nos reporten méritos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Llega a una iglesia en X país del mundo y, ay mamá, ¿cómo digo esto? Uno de mis problemas es que a mí no me gusta la hipocresía. Yo si le voy a decir algo se lo digo, pero se lo digo con amor, pero se lo digo de frente. Y había un personaje dirigiendo ahí al frente y yo veía cómo quería como manipular y batutear las cosas. Ay, se me prendieron las orejas. Y dije, aquí vamos a tener problemas, porque yo tengo que decirle un par de cosas. Y me senté y dije, Señor, ayúdeme, ¿cómo se lo digo? Pero tengo que decírselo de frente. Y con amor me fui acercando y entonces le hice un par de preguntas. Y ya me decidí, le dije, a mí me gustaría hacerle un par de preguntas a usted. ¿Cómo no? Cuando hay un tiempito. Sí, ¿cómo no, pastor? Con mucho gusto. Y le pregunté, ¿la iglesia de quién es? Oh, el pastor aquí. No. ¿La iglesia de quién es? Oh, no. ¿La iglesia de quién es? Oh, pastor del Señor. Pues trátela como del Señor. No es suya. Y se quiso enojar.
¿Y por qué usted me dice eso? Digo, porque la manera como usted se dirige a la iglesia es como que una propiedad suya. Y no es suya, es del Señor. La gente se siente que usted le está maltratando. No, pero a mí no. No se lo han dicho porque le tiene miedo. Yo no tengo miedo ni a usted. Yo me voy mañana. Y se enojó. Y después viene alguien y me dice, el hermano tal no quiere venir porque usted le habló claro. Digo, que no venga. Y fui a hablar con la esposa. Oiga, su esposo es cabezón en la casa, ¿verdad que sí? Dice, ¿por qué usted me dice eso? Digo, porque usted le tiene miedo. Y abajo la cabeza. Y él quiere meterle el mismo miedo a la iglesia. Eso no es justo. Esta es la iglesia del Señor. Y las ovejas hay que tratarla con altura, con respeto y con amor. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le pasa a este hombre? Dice, él me dijo que usted habló con él. Digo, sí. Y dígale que cuando él quiera que venga para que oremos juntos. Y que se sigue enojado y no quiere venir, que con dolor de mi corazón voy a seguir orando por él. A final de semana vino. Y fui y lo saludé. Me saludó ahí como entre dientes y le dije, hermano, mejor aclaremos las cosas porque yo quiero ver a Dios. Ustedes me están entendiendo. Pero ¿qué es lo que prima entre nosotros? La hipocresía. ¿O no? ¿Cómo está usted? Déjese de hipocresía. Los que son perdonados no son hipócritas. Le dije que le iba a doler, por eso ya le pasé la mano, ahora viene el pichón, el pullón este. Trátese con altura con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus amistades. Sea transparente, déjese de hipocresía. Al cielo los hipócritas no van a entrar. Sea honesto. Usted no tiene que pelarle diente a todo el mundo. Si una persona no le cae bien y se acabó el problema. ¿O no? Y recuerde que usted es propiedad de Jehová. Que la gente no haga con usted lo que la gente quiera. No. Que Dios haga en usted lo que Dios quiere hacer. Amén. Hermanos queridos, ¿se entiende o no se entiende? Amén. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. Ay, no, porque somos cristianos. Somos cristianos y somos mansos, pero no somos mensos. O sea, nadie nos va a manipular. Jesucristo, ¿usted cree que Cristo dejó que hicieran con él lo que le diera la gana? No. No. Y era bravo Jesús, ponía la cosa en su lugar. ¿Qué nos pasa a nosotros? No estamos leyendo la Biblia, no estamos estudiando la Biblia. Queremos estar en paz con todo el mundo, eso es imposible. Es imposible. Aprenda a estar en paz con Dios y Dios se encargará de hacer que los demás estén en paz con usted. Porque Dios tiene poder de controlar a los demás. Pastor, ese es el hijo mío. No se preocupe, hermana, lo voy a tratar con altura, pero lo vamos a borrar de la iglesia. Y ella era la tesorera. ¿Por qué la tesorera tengo que pasar por alto los principios de la iglesia? Usted se equivocó. Y hicimos la junta para borrar al muchacho. Y antes de la junta me decía, acuérdese que es el hijo mío. Digo, pues venga para que usted también vote por borrarlo, porque lo vamos a borrar. Con amor, ya yo había hablado con el muchacho. Y lo borramos. Y él después vino y me abrazó y me dio las gracias. Ustedes me están entendiendo. No venda los principios. Si usted es una persona perdonada, entonces usted vive en comunión con Dios. Amén. Está en relación con el cielo y la gente sabrá que usted es propiedad de Dios. Amén. Sus hijos lo sabrán, su familia lo sabrá. Y cuando ellos ven eso, aman a Dios y se entregan a Él. Cristo Jesús ganó todo eso para nosotros. En Hechos capítulo 4, versículo 12, el evangelista Lucas deja claro quién es Jesús. Hechos 4:12. ¿Qué dice el versículo 12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué cosa? Salvos. Cuando María y José trajeron al niño para presentarlo en el templo, el anciano Simeón miró a Jesús y le dijo a Dios, Señor, gracias porque hoy mis ojos han visto tu salvación. ¿A quién estaba mirando? A Cristo Jesús. Cuando Cristo vino a la casa de Zaqueo y Zaqueo dio su discurso, el Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, tiene la salvación. Si usted no tiene a Cristo, usted está perdido. La clave es Cristo. Somos tan religiosos que ya no queremos ser cristianos. ¿Sí o no? Lo primero que decimos es, yo soy de la religión tal.
Espérate, querido, espérate. Primero dile que tú eres cristiano. ¿Me están entendiendo? ¿Y usted? Hay gente fresca, hay gente peligrosa. ¿Y usted? Digo yo, sí. ¿Yo qué? ¿Usted qué es usted? Digo, soy cristiano. Sí, pero ¿de qué? Digo, ¿qué de qué? Cristiano, ¿a usted qué le importa? Yo soy cristiano. Ese es mi problema, eso no es su problema. Sí, porque son unos, no, a ver cómo digo esto. Son peligrosos. Porque inmediatamente te ponen el rótulo de qué religión tú eres y comienzan los problemas. ¿O no? Empiezan los prejuicios. Digo, espérate, mira, después que yo termine, te doy los nombres y los apellidos. Pero déjame hablar por lo menos. No me prejuicie la gente. Cuando termino, ahora sí. ¿Y de qué religión es usted? Bueno, yo soy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vengan las preguntas. ¿Y por qué adventista? Bueno, por la palabra adventus. ¿Y qué es eso? La palabra adventus y la palabra futurum hablan de eventos futuros. Futurum es un evento que ocurrirá en el futuro como consecuencia de acontecimientos presentes. Adventus es algo que pasará en el futuro, no importa lo que se haga en el presente. Adventista porque Cristo viene, prepárate o no te prepare. Pase lo que pase, Él dijo que viene y viene. Amén. Número 1. Y del séptimo día, porque el santo sábado de Jehová será guardado siempre. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La ley de Dios solo tiene 10 mandamientos. Una primera tabla tiene 4 y la otra tiene 6. La primera tabla es la relación del hombre con Dios. Por eso Cristo dijo, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en realidad lo dijo Moisés. Y al prójimo como a ti mismo. La primera tabla nos dice nuestra relación con Dios y el cuarto mandamiento nos dice que Dios es el creador, el dueño y el señor de todo. Por eso guardo ese día. Es el sello de Dios con su pueblo. ¿Alguna otra pregunta? Cristo guardó el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. Y todos guardaron el sábado. En el 321 comenzaron los problemas con el domingo. ¿Estamos claros? Sí, pastor. Ok. Bíblicamente, no hay que pelear. La Biblia dice esto. ¿Usted cree en la Biblia? Sí. Entonces esto es lo que la Biblia dice, no hay que pelear. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. Mejor terminemos porque a mí el tiempo se me termina. Oigan, ¿tiene sentido estudiar la Biblia? Amén. Ok, cerremos este negocio para mañana comenzar algo nuevo. San Mateo 18:20. Mire qué cosa linda. ¿Qué está pasando aquí y quién está aquí con nosotros? Mateo 18:20. ¿Quién está aquí esta noche con nosotros? Mire lo que dice él. Mateo 18:20. ¿Cómo dice el versículo 20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién está aquí con nosotros? Sabemos que el Espíritu Santo lo está representando aquí. Mi pregunta para terminar. ¿Le gustaría a usted ser una persona perdonada del Señor? ¿Le gustaría entregarle su vida al Señor Jesús? ¿A quién le pedí que le entregara su vida? Póngase en pie conmigo entonces. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted decide hacer como dice la Biblia, Dios siempre hará en usted el cumplimiento de sus promesas. Asegúrese, querido, querida, al volver a su casa, que usted se entregó a Cristo Jesús. En esta semana estaremos estudiando acerca de la persona de Jesús. Mi pregunta final, y con esta te pido que levante tu mano. ¿Tú aceptas ahora a Jesucristo como tu Salvador personal? Levanta la mano conmigo. Querido Padre Celestial, levantamos la mano. No solamente los que estamos presentes en este lugar, sino también todos aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o de la televisión. Ahora, Dios, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Queremos en el nombre de Cristo ser justificados. Queremos en el nombre de Cristo, Señor, alcanzar el alto honor y el santo privilegio de ser llamados hijos e hijas del Dios Altísimo. Amén. Le damos todo el derecho legal sobre nuestra vida. Envíe su Santo Espíritu y cámbienos. Transfórmenos en una nueva criatura. Amén. Dios, en su mano santa y bendita nos entregamos. Lo hacemos, Señor, sin poner condiciones, sin comprometernos a nada. Nos entregamos en sus manos para que usted nos cambie y nos transforme. Amén.
En el nombre de Jesús. Amén, Señor.